Muchas veces solemos pensar que Dios nos ama porque somos buenas personas, pero ¿cómo cambia la autopercepción al saber que Dios nos ha reconciliado cuando éramos sus enemigos en pensamiento y en obras? ¿Es la salvación un boleto asegurado de una sola vez? ¿Una vez salvo, siempre salvo? ¿O es un camino de perseverancia donde podemos perder el rumbo si no nos mantenemos firmes? ¿Por qué el Evangelio es un misterio para muchos, mientras que para nosotros es una buena noticia clara y poderosa del universo? No te vayas, quédate para darle respuestas a estas preguntas interesantes de la lección número 9, reconciliación y esperanza. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice de la siguiente manera: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Apreciados hermanos, el propósito de la lección número 9 se destaca que aunque éramos enemigos de Dios en nuestras malas obras, hemos sido reconciliados mediante la muerte física de Cristo para ser presentados santos. Sin embargo, esta condición salvífica requiere que perseveremos fundados y firmes en la fe del Evangelio. Noten lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 21 y 22. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Noten la declaración: si cuando todavía éramos, tiempo pasado, éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, nosotros estamos en paz con Dios. Qué bendición, queridos hermanos, al saber que antes éramos enemigos, haciendo obras malas, enemigos de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo describe nuestra condición previa con dureza. Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Notemos, la reconciliación no ocurrió porque mejoramos, sino en su cuerpo de carne por medio de la muerte. El objetivo de este sacrificio vicario no es solo perdonarnos, sino transformarnos para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. A continuación, mis queridos hermanos, voy a presentar 5 lecciones prácticas sobre la reconciliación que hemos tenido a través de Cristo, la perseverancia en la fe y el compromiso con la madurez espiritual. Primero, debo aceptar mi reconciliación como un regalo inmerecido que transforma mi estatus ante Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos porque Cristo nos reconcilió con su muerte vicaria. Cuando yo me sienta indigno o culpable por mi pasado, no trataré de justificarme. Recordaré que Cristo murió por mí cuando era su enemigo y aceptaré su perdón. Viviré hoy con la seguridad de alguien que ha sido declarado santo por Dios, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Número 2, la segunda lección que aprendemos de esta interesante lección es que debemos perseverar activamente en la fe, evitando la falsa seguridad de una salvación estática. Escuchen, hermanos, la promesa de ser presentados perfectos tiene una condición implícita.
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La fe no es un evento único, sino un estado continuo. Pablo usa la metáfora de un edificio con cimientos sólidos, fundados y una estructura inamovible, firmes, advirtiendo contra el peligro de ser movidos de la esperanza del Evangelio. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la perseverancia es la evidencia de la verdadera conversión. Por lo tanto, no debo confiarme en una decisión que tomé hace años cuando me entregué a Cristo, sino que diariamente cultivaré mi fe mediante el estudio y la oración para mantenerme firme y constante. Ante las dudas o tentaciones de abandonar mi fe, me aferraré a las promesas del Evangelio como mi ancla inamovible. Lección número 3. Debo entender mis sufrimientos como una participación en el plan global de Dios. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Colosenses 1:24 y Romanos 8:18. Dice que Pablo hace una declaración audaz. Me gozo en lo que padezco por vosotros. No es masoquismo, sino una comprensión profunda de la administración de Dios. Él ve nuestras tribulaciones como parte del cumplimiento de su ministerio para beneficio de la iglesia. Aunque sufra, sabe que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Por lo tanto, mi ministerio tiene un propósito misional. Queridos hermanos, cuando enfrentemos dificultades en nuestro servicio a Dios, no debemos quejarnos pensando que algo anda mal. Al contrario, recordaré que soy parte de un plan mayor y que mis pruebas pueden servir para edificar la fe de otros o para cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Cuarta lección. Debo valorar el privilegio de conocer el misterio de Cristo en nosotros. Lo que estuvo oculto, dice el apóstol Pablo, por siglos, ahora es revelado a los santos. El misterio de que los gentiles son coherederos, pero el núcleo de este ministerio es personal. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol. La religión no es un conjunto de reglas externas, sino la presencia viva de Cristo habitando en el corazón del creyente. Esta unión mística es la única garantía, es decir, es la esperanza para nuestra futura glorificación. Queridos hermanos, no vivamos el cristianismo como una lista de deberes. Debemos enfocarnos en cultivar la presencia de Cristo en nuestro corazón cada día. Recordaré que mi esperanza no está en mi esfuerzo, sino en la persona divina que vive dentro de mí y me transforma desde adentro, es decir, Cristo Jesús en nuestro corazón. Y la última lección que aprendemos de esta parte es que debo comprometerme con la madurez espiritual propia y de los demás. La meta del apóstol Pablo no es solo hacer convertidos, sino presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para ello, el apóstol amonesta y enseña con toda sabiduría la madurez espiritual en el objetivo del discipulado. Esto requiere esfuerzo intenso, luchando según la potencia de Él. No hay crecimiento automático. El crecimiento de la fe, el crecimiento espiritual requiere intencionalidad pedagógica y dependencia del poder de lo alto. Apreciados hermanos, no debemos conformarnos con ser un bebé espiritual. Debemos buscar el crecimiento, el conocimiento y el desarrollo del carácter. Además, debemos asumir la responsabilidad de ayudar a otros a madurar en su vida espiritual, amonestando con amor y enseñando la verdad para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En conclusión, mis queridos hermanos, ¿vivo con la gratitud de un enemigo perdonado o con la arrogancia de quien cree merecer a Dios? ¿Está mi fe fundada y firme con la palabra o se tambalea ante cualquier crisis o nueva teoría?
Entiendo que tener a Cristo en mí es más valioso que cualquier riqueza o misterio del mundo. Estoy invirtiendo mi vida en ayudar a otros a ser perfectos en Cristo. Me preocupo por la salvación de los demás. Aunque Dios siempre ha tomado la iniciativa de salvarnos, no debemos olvidar que Él espera a que respondamos a su amor, amándolo y cumpliendo nuestra parte dentro de su plan divino de salvación cósmica. Dios pueda utilizarnos, mis queridos hermanos, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. En virtud de su poder, podremos hacer más de lo que creemos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no somos más que actores dentro de una historia divina mucho más amplia que nuestros propios roles particulares. Algún día, hermanos, podremos comprender mejor el papel que han desempeñado nuestras historias individuales en la gran crónica de la redención. Hasta que llegue ese día, Dios quiere, y esta es la invitación, hermanos, Dios quiere que crezcamos en la fe, que crezcamos en el conocimiento y amor como instrumentos de reconciliación y esperanza. Que Dios te bendiga.